Buenas a todos. Soy Astroinzo, y quiero agradecerles encarecidamente por su apoyo y que el primer capítulo de Cataclysmus haya alcanzado las 80 vistas. Estoy muy contento con ello y de ver cómo les ha gustado. No olviden que también ya subí el segundo capítulo, está considerablemente mejor editado que el primero y espero sea de su agrado. Me queda decir que estos capítulos ya tienen casi 2 años de haberse escrito originalmente, pero con el tiempo los he ido editando para adaptarse mejor a mi estilo actual de escritura y manera de contar la historia. Sin embargo, les pido disculpas si aún se me escapan algunos modismos o frases coloquiales sin tanto sentido. Cuando los escribí por primera vez, no tenía ni idea de cómo mantener ciertos tonos neutrales al escribir, o en cómo llevar el ritmo de los diálogos sin que suenen repetitivos. Sin nada más que decir, disfruten del primer sábado de Cataclysmus. La mañana se cernía sobre la ciudad de Nueva York, los rayos del sol empezaban a azotar los grandes edificios de la ciudad, un suave calor envolvía el ambiente y en un departamento en Upper West Side un chico yacía acostado a sus anchas bajo una colcha azul marino que tenía varias estrellas grandes y esponjosas. La habitación mostraba la transición de niño a adolescente, aún se conservaban en estantes los juguetes infantiles y trofeos de su tiempo en su equipo de béisbol y de su arte marcial preferida, pero también empezaban a aparecer pósters de luces neón con distintas bandas de rock viejas, banderas de tamaño mediano de distintas naciones a lo largo de la historia se apoyaban en cuadros a las paredes junto a mapas históricos, en las repisas habían estatuillas de metal de personajes históricos. Napoleón, Leónidas, Cuauhtémoc, Gengis Khan a caballo, Aquiles y Alejandro Magno. Peluches de héroes acompañaban las figuras. Un hombre arácnido en mallas, un pirata espacial de máscara futurista, un hombre de brazo derecho mecánico con una estrella roja impresa en él y un chico de traje negro con un ave azul en su pecho. El sonido de golpeteos contra la puerta de la habitación hicieron despertar al joven, el cabello enmarañado por su manera agresiva de dormir dejaba ver que sus 2 piercings recién hechos en las orejas aún se encontraban rojos sanando, tenía la mirada adormilada que veía hacia la nada en el techo como si de estar en trance se tratase. El retumbar de los golpecitos contra la puerta lo hicieron salir rápidamente de la perdición en los patrones del techo, bostezó con fuerza para que la persona detrás de la puerta lo escuche y se levantó desganado, caminó con la espalda curveada hacia adelante cual camaroncito y abrió la puerta, detrás del marco se encontraba una mujer en sus 40s, cabello rubio largo hasta la cintura hecho una coleta, ojos azules intensos, labios delgados rosas, pequeñas arrugas en su rostro y figura de reloj de arena, la mujer lo veía de manera maternal, dándose cuenta que su niño ya le llegaba hasta la altura de los ojos pues apenas tenía 15 años. Marian era una mujer relativamente alta, midiendo 1,75 de altura, eso la hizo darse cuenta que definitivamente Kai sería muy alto en un futuro. Marian con voz serena le pidió que se fuera a lavar el rostro y se dirigiera a la mesa para tomar el desayuno que ya casi estaba listo. Se dio la vuelta y se marchó a terminar el desayuno. Kai salió de la habitación con su manera perezosa de andar y vislumbró a su padre sentado en la mesa tomando su café mañanero viendo su tableta holográfica, un hombre de cabello rizado negro como la noche, pupilas azabache, usaba lentes de pasta azul oscura, vestía de playera de manga larga blanca y un pantalón de cargo azul con botines, se notaba de dónde venía el estilo de vestimenta que usaba Kai. Tras una buena pasada al baño quedé renovado, me dirigí en pasos ágiles a sentarme al comedor. Vi hacia la sala y acostados en camas de color gris y blanco 2 perros estaban viéndome con curiosidad. Un husky de pelaje negro y blanco con ojos verdes junto a un pastor alemán de pelaje completamente negro con ojos naranjas de color intenso, ambos solo atinaban a acomodar su cabeza entre su cuerpo para reanudar su merecida siesta matutina. Sonreí al verlos, Zack era el pastor alemán que tenía desde hace 10 años, me lo regalaron mis abuelos paternos en mi cumpleaños número 5, mientras que mi husky Owen lleva con nosotros desde mi nacimiento. Ambos eran perros viejos pero serviciales y amorosos, no lograba vislumbrar un futuro sin ellos en mi vida, menos con las mejoras tecnológicas de la modernidad actual que podrían extender su vida más de lo que ya lo habían hecho. Escuché a mi madre escuchando la radio,
Daban el día 10 de agosto del 2029, una cálida mañana de 20 grados Celsius en la isla de Manhattan. Escuchaba cómo tras 2 años del apogeo derechista latinoamericano y la caída de sus mercados, Perú y Bolivia habían pactado la unificación en la Unión Andina, invitando a Chile y a Ecuador a la Unión. Después hablaban acerca de México, donde se vivían aún los estragos económicos de la llegada de las políticas económicas de derecha, pero que aún así se mantenía como la segunda economía del continente y la sexta a nivel mundial, y cómo estaban teniendo una guerra sin cesar contra los denominados no adeptos a la nueva república. Entre otras noticias, se habló de que se habían encontrado muchas fosas comunes en Vancouver y en Carson City, contenían animales aparentemente mutados por la radiación de las plantas nucleares cercanas a las ciudades, pero el presentador empezó a especular debido a la cercanía de las fosas comunes a las grandes fábricas de varias empresas muy importantes para los Estados Unidos. En ese momento mamá apagó la radio y me pidió ayudarla a llevar el desayuno a la mesa. Mientras tanto empecé a hablar con mi papá. Oye papá, ¿hoy iré a inscribirme a mis clases de kickboxing de nuevo? No, hijo. Le di un trago a la taza de café mientras escribía con una mano en la tableta holográfica. Necesitamos que empieces a ponerte atento con las calificaciones. Ya vas a entrar a la secundaria y no quiero que bajes de calificaciones por estar en otras actividades fuera de la escuela. ¿Qué es la secundaria? Lo vi con una ceja levantada y ladeando levemente el rostro. Papá solo me observó anonadado. Mamá empezó a dar pequeñas risas mientras le daba un beso a mi papá entre su cabello. Tu papá habla de séptimo, octavo y noveno grado. En México esos años están separados en la secundaria y después va la preparatoria, que es la middle school. Ah, a eso se refería mi primo David cuando le pregunté acerca de cómo era la educación allá. Mi papá me vio con una sonrisa divertida. Mamá nos había terminado de servir la comida. Huevos revueltos hechos omelette con pan tostado con mantequilla y azúcar encima, con un vaso de malteada de chocolate con avena y plátano, y de guarnición salchichas salteadas con chorizo. No me esperaba que le hicieras caso a mi mamá cuando te pasó esas recetas, amor. Dije con júbilo al ver el desayuno que me recordaba a mi país natal. Realmente me encanta la comida mexicana. Quiero probarme a mí misma que puedo tener un buen sazón y salir de la zona de confort de la comida típica de aquí. Respondí con orgullo de la obra maestra culinaria que había cocinado. En medio de la comida, mamá prendió la televisión, esa televisión hecha de tubos que proyectaban una imagen y el sonido salía de parlantes debajo de ella conectados por cables. El presentador empezó a informar cosas como el clima de esta semana, el descubrimiento de fósiles del permafrost descongelado en la Rusia euroasiática, y cómo en Miami se llevó a cabo un mega concierto de música retro con varios artistas latinos de reggaetón, bajo el Latino Fest anual. Sin embargo, el tono del presentador se hizo serio cuando empezó a hablar acerca de cómo en África acaba de finalizar la guerra continental, con bombardeos nucleares en Ciudad del Cabo, Libreville, Kinshasa, Addis Abeba, Lagos, Yaoundé, Argel y Tripolitania por parte del ejército del Nuevo Amanecer liderado por Somalia y el Congo. Posteriormente se llamó a un alto al fuego entre el Pacto del Cairo conformado por los países musulmanes y la Coalición de Naciones Rojas, que tenía a todas las naciones pobres y radicalizadas del continente, debido a que se suma alrededor de 50 millones de muertos totales con la guerra y el reciente bombardeo. Todas las naciones se reunieron en Luanda, República de Soyo, y firmaron un alto al fuego acompañado de la creación de la Organización Continental Africana. Mi papá y mi mamá estaban en blanco, yo no me hacía ni a la idea de cuántos eran 50 millones de muertos, no sabía cómo visualizar tan solo una cantidad pequeña de tanta gente fallecida. De momento el ambiente pasó de su tono naranja a uno gris como una transición de 3 segundos. Sentí algo raro sobre mi cuerpo. Cuando bajé la mirada para ver mi pecho, estaba cubierto de un líquido espeso y pesado. Al ver mi cuerpo me percaté que tenía más edad, creo que rondaba los 20 años. Una luz pareció prenderse desde el suelo y aquel líquido que me tenía empapado era sangre. Me perturbó saber que no era mía al notar que del techo caían enormes gotas cual tormenta tropical. Volteé a ver a mis padres sentados frente a mí. Papá tenía una máscara de oxígeno puesta y estaba en mal estado, tenía su bata de laboratorio puesta, la cara estaba manchada de polvo y tenía la marca de un disparo en su sien de la que salía sangre a chorros. Cuando vi a mamá estaba prendida fuego por todo el cuerpo, sus cuencas carentes de sus glóbulos oculares y su cabello se estaba achicharrando por el calor de las llamas, que también consumían su ropa de científica.
Los dos estaban quietos viéndome fijamente, ambos susurraron mientras se tapaban los ojos con sus manos carentes de dedos. No somos culpables de los actos cometidos por gente que nos pagaba por ellos. Forjamos el apocalipsis bajo el yugo de gente poderosa, y nos prendimos fuego por diversión a nosotros y al mundo como si fuera nuestro. Somos aquello podrido de la sociedad, y los que hicieron que el infierno ascendiera a la superficie llevan a sus espaldas los pecados de millones de almas en pena. Empezaron a reír cuales hienas mientras sangre salía a litros de los orificios de sus rostros, mientras escuchaba voces en mi cabeza que me decían psicosis. De momento, frente a mis ojos, mis padres explotaron en sangre y sentí una cadena atada a mi cintura y a la silla. Salí volando hacia afuera del departamento por la explosión mientras veía a mis mascotas subir hacia el cielo con aureolas doradas, viéndome con tristeza. Estaba llorando a mares, tenía la boca cubierta con una toalla blanca cuando noté que estaba levitando en el aire, en medio de la caída, todos los escombros a mis lados, sobre y detrás míos cayendo hacia las calles. La ciudad estaba bajo fuego con banderas de diferentes colores izadas en todos lados, monstruos de colores rojo, naranja y verde invadiendo la ciudad como si de manadas se tratasen destripando gente en el suelo. El oficial Walker viéndome levitando a mi lado, sin ojos, repitiendo rápidamente el nombre de su hija. La doctora Margaret estaba viéndome desde mi departamento hecho pedazos, tenía los ojos llorosos y me decía que cuidara de su hija, me pidió que la trajera con ella porque sentía que no podría verla nunca más. Y me quebré cuando vi a mis amigos, todos crucificados en un edificio detrás de mí, Stephanie viéndome con furia en su rostro y con los ojos inyectados en sangre, exclamando que yo era un idiota que nunca supo escucharla, y que me deseaba la muerte. Josh y Anthony parecían haber muerto de hace tiempo, pues se encontraban en estado de putrefacción, y Martín estaba bajándose de su cruz, gritando mi nombre con felicidad mientras en su espalda cargaba un niño sin rostro que lo abrazó con amor. Cuando la caída se reanudó sentí la realidad torcerse y empecé a caer hacia el cielo a alta velocidad mientras veía ascuas pasar a mi alrededor, las ataduras desaparecieron y las lágrimas se convirtieron en gotas doradas que formaban estrellas a mi alrededor. Cuando me di cuenta flotaba en un espacio en negro. Cuando cerré los ojos un instante escuché explosiones y fuego, me quemaban, el calor era real, sentía que me consumía mientras intentaba gritar. De momento sentí que de mi cráneo salían dos marfiles con muchas puntas y en dirección curvada de fuera hacia adentro. Frente a mí vi a un lobo escapar herido chillando, seguía a un enorme oso negro de garras metálicas. Tras varios momentos que sentí eternos en ese vacío, me vi encerrado en un cubo enorme de color plateado, me vi en el piso casi cristalino, llevaba puesta una playera negra sin mangas, una sudadera con diferentes tonos de negro, un pantalón de cargo con pixelado militar, y botas negras que me llegaban hasta la tibia. A mis costados tirados en el suelo, se encontraban dos diarios abiertos a la mitad con dibujos, podía identificar a dos dibujos de ellos. Un come carne y un hombre de la piña, los otros tenían entre muchos garabatos el dibujo de un hombre gris de cabeza redonda, y una figura esbelta con ojos negros y muy alta. Entonces salió de la nada viento arremolinado que me hizo quedar desnudo, estaba de pie sobre mi colcha azul marino con estrellas, salté hasta la estrella más alta, me senté sobre ella y cuando vi hacia arriba, observé un cervatillo corriendo despavorido de un zorro que lo cazaba. Suspiré y escuché un susurro. El cervatillo galopante se ha encontrado con el arrendajo azul que lo llevará a las fauces de la bestia. Cuando bajé la mirada al suelo del cubo, vi una mujer que era la mezcla exacta del oficial Walker y la doctora Margaret. Esa mujer exclamaba palabras de aliento al aire y portaba un vestido rojo brillante. A sus espaldas una chica de cuerpo escultural con vestido púrpura custodiaba un fénix de forma recelosa entre sus manos. Y para mi sorpresa, en el cielo apareció la imagen de Stephanie, portaba un vestido azul marino bastante sensual, pero en sus manos cargaba un lobo con el rostro lleno de cicatrices. Ella volteó a ver a las dos chicas en el reflejo del suelo del cubo y cuando intentó aplastarlas con sus enormes puños, un destello dorado cubrió a la de vestido rojo, mientras la de vestido púrpura se desvaneció entre palomas blancas inculadas. Stephanie me volteó a ver, sonrió, y me intentó comer de un mordisco. Me despertó la falta de aire. Al abrir los ojos me topé con una luz naranja cegadora a 1 metro de distancia, su calor envolvía el frío ambiente oscuro en el que me encontraba.
Vi hacia todos lados buscando señales de alguien, no tuve éxito, solamente vislumbraba muebles rotos de madera, cajas de cartón y de metal arrumbadas a lo largo de este cuarto que parecía un enorme cajón. Mi vista se agudeció comenzando a enfocar bien lo que emanaba calor y la luz naranja, era una fogata. El pánico me inundó por instantes, pensando que el humo me podría asfixiar, pero al ver arriba de ella estaba un quemacocos abierto que dejaba salir el humo y dejaba entrar el aire helado de lo que pensé era la noche. Me intenté mover y allí me percaté que tenía un pañuelo blanco sobre mi boca, estaba amordazado, no tuve éxito al intentar levantarme, pues estaba atado con cuerdas a una silla de madera. Estuve pocos minutos intentando recordar lo que había sucedido el día anterior, mi cabeza dolía de forma horrible, tenía la boca seca y la sensación de mareo se mantenía aún estando completamente quieto. Un sonido rápidamente percató mi atención, una botella rodaba desde la oscuridad a mi derecha en mi dirección, cuando paró al pegarse contra mi bota observé la etiqueta, era un vino. Eso me trajo varios recuerdos de anoche. Los hombres que me había encontrado ayer me escoltaron hacia su grupo, recuerdo los nombres de cada uno. El hombre afroamericano se presentó como Oliva, era la mano izquierda del líder del grupo, el otro hombre se llamaba Fei Yu, la mano derecha y quien me había estado observando durante mi lucha contra la gente de rapiña. Al parecer, les gustó mi actitud pues me dejaron entrar a su grupo. Recuerdo una bandera azul cielo, también recuerdo haber comido acompañado de más gente y en esa comida esa botella al lado de mi plato. Escuché pasos que me sacaron de mis pensamientos, al ver hacia la derecha, un hombre completamente vestido de negro, muy alto y de cuerpo fuerte y pesado, sus bíceps eran del tamaño de sandías de temporada, en sus manos portaba un palo de béisbol metálico y su cara estaba cubierta por un pasamontañas. El hombre se puso entre la fogata y yo, se hincó sobre sus rodillas para estar a mi altura y empezó a hablarme viéndome directamente a los ojos de forma amenazante. Veamos si tú no eres un infiltrado. Use el bate contra el rostro del chico atado a la silla y le bajó el pañuelo de la boca. Señor, le juro que... Fui interrumpido por una pregunta fuerte de ese hombre. ¿De dónde vienes? ¿De Adam el Inmortal? ¿De Stargate? ¿De la policía? Le hablé de toda mi travesía del día anterior, yo estaba aterrorizado mientras le hablaba, me había metido a una cuna de locos con varios enemigos que no tenía idea de quiénes eran, por un momento temí por mi vida, pues ese hombre dio un fuerte golpe al suelo con el bate a mitad de mi relato. Al finalizarlo, el silencio cayó sobre la habitación por varios momentos, el enmascarado me veía fijamente haciéndome temblar de pánico. Para más confusión, ese hombre se quitó su máscara, era un hombre que había visto en la cena de ayer, el maestro de artes marciales del grupo quien con una pequeña sonrisa quien exclamó con júbilo. No es una rata. De la oscuridad salieron 4 personas más, eran Fei Yu, Oliva, una chica de cabello rubio con la mitad de sus mechones rosados que llevaba puesto un overol de mezclilla con botas de trabajo y un pequeño niño de cabellera rubia y puntas verdes que le llegaba hasta los hombros que copiaba el atuendo de la chica, solo que él llevaba tenis blancos, los dos llevaban de armas unos cuchillos en sus manos. Detrás de la fogata y enfrente mía se encontraban Oliva y Fei Yu, llevaban puestas túnicas completamente negras para camuflarse además de los lazos azulados en las muñecas que tenían una banda blanca en el centro, estos lazos tenían en grande un símbolo color azul cerúleo de un arrendajo alzando el vuelo. Ellos me observaban con semblante tranquilo mientras Fei Yu empezaba a explicarme todo. Esto es algo que hacemos con todos los nuevos, por si no lo sabes, la ciudad se encuentra dividida entre varias facciones con intereses similares, y es por ello que llevamos a cabo este proceso de interrogación. Necesitamos mantener la seguridad de esta sede de nuestro grupo y sus habitantes. De entre ellos saltó el niño pequeño, quien tomó su cuchillo y se dispuso a desatarme. El pequeño empezó a hablarme con mucho entusiasmo de cosas que no recordaba haber hablado con él. Que no se te olvide conseguirme el peluche que me habías prometido, chico rockero. Gritó para después tararear la intro de una serie infantil muy vieja que recordaba por ser protagonizada por un niño gordo y sus amigas alienígenas lesbianas. La chica se acercó entre risotadas a nosotros, era bastante bonita. Figura esbelta, estaba de mi estatura, piel color crema sin imperfecciones, pestañas enormes que revoloteaban cuales alas de mariposa y pupilentes rosados. De forma maternal abrazó al pequeño y lo levantó, lo llamó Fern y le dijo que ya podía soltar el cuchillo. El pequeño le entregó aquel arma y se quedó recargado contra su pecho. Pensé que eran madre e hijo hasta que me dirigió la palabra. Gracias por ser tan amigable con él hace unas horas. No tiene muchos amigos pues este complejo no es el adecuado para niños,
pero desde que nuestros papás se fueron tuve que traerlo aquí conmigo. Me quedé unos momentos en blanco, me levanté de la silla sintiendo mis muñecas, buscando que no tuviera alguna herida. Claro, sin problema, bueno, la verdad no recuerdo qué rayos pasó. Ella rió y mientras acomodaba al pequeño que parecía estar exhausto de golpe. La pérdida parcial de memoria en corto plazo es normal, por lo que le echamos a tu bebida. Si no recuerdas, durante la cena nos tocó pegados a los tres. Estuviste hablando con nosotros un rato mientras te animaba a seguir tomando. Le prometiste a Fern un peluche de un personaje regordete de afro llamado Steven que le encanta. No recordaba eso en absoluto, pero la verdad, ya había tenido suficiente para una noche, así que solamente asentí de manera aprobatoria. Antes de irse y mientras se me acercaban Fei y Yu, Oliva y el hombre fornido, la chica se despidió de un beso cortés en mi mejilla. Por cierto, me puedes llamar Bunny, te vas a quedar en una habitación de mi pequeño departamento. No llegues muy tarde y si lo haces procura entrar en silencio con tu propia llave. Entonces se fue. Oliva tomó el hilo de la conversación que tuve con Fei y Yu, no sin antes quitarse cada uno un lazo y ponerlos sobre mis muñecas. No te quites estos lazos en ningún momento, son el símbolo de que eres perteneciente a nuestro grupo. Si alguien de otros complejos llega a verte sin estos, creerá que eres un superviviente más o alguno de nuestros enemigos, no dudará en echarte del lugar o incluso matarte. Asentí y me dieron varias indicaciones para llegar al departamento de Bonnie, me dieron un par de llaves y antes de irme conversamos un buen rato. Martes 15 de febrero, año 2033. Hora 3:32 de la madrugada. Apreciada bitácora, ha pasado una hora desde que terminó mi interrogatorio, he tenido varias jaquecas molestas por la mezcla entre lo que sea que me echaron en el vino como el mismo efecto de borrachera, no te miento que me preocupa enormemente la manera que tuvieron de comportarse conmigo, pero entiendo que estamos en guerra y pudieron pasar 1000 cosas en 28 días. En fin, acabo de salir de bañarme y me encuentro preparándome para dormir en un colchón inflable que Bonnie dejó en una habitación completamente vacía, no sin antes anotar todo lo que conseguí recabar de información del grupo. Bluebeard nació al 10º día de la caída de las bombas. El grupo fue concebido como una asociación de supervivientes del área que estaban cansados de sufrir ataques de parte de los anarquistas, uno de los grupos de la isla y al que le robé las cosas del centro comercial, además que la asociación sirvió para compartir y repartir los víveres a su disposición. El grupo se encuentra repartido en 6 complejos de departamentos del lado occidental de la Lexington Avenue, también controlan 2 centros comerciales, la Escuela de Arte de Phillips que se encarga de funcionar como hospital del grupo y tienen control de la Park Avenue Tower que utilizan para marcar el centro de control de sus territorios. Cada complejo tiene 2 líderes, uno encargado de formar milicianos además de asignar misiones vitales para el grupo y otro encargado de suministrar recursos, llevar a cabo mantenimiento y custodiar los territorios que pertenecen a los complejos. Al parecer cada complejo tiene control de varias manzanas teniendo que resguardarlas, limpiarlas de esos mutantes que caminan a lo largo de la isla y llevar a cabo misiones de vigilancia alrededor de ellas. Ayer tuvieron un enfrentamiento contra los anarquistas por el control de varias zonas sin reclamar, es por eso que no me encontré con ningún anarquista cuando asalté el centro comercial. El grupo tiene alrededor de varios centenares personas por complejo, pudiendo haber hasta miles de miembros del grupo. El denominado Complejo 1 es la base central de los altos mandos del grupo, allí se encuentra la líder resguardada, solo supe que su nombre es Andrea y que es una ex marine que al llegar aquí fue abandonada por sus compañeros, encontró al grupo moribundo después de un ataque de otra facción desaparecida llamados los misioneros, y ella se hizo cargo de expandirlo hasta lo que es ahora. También me dieron un mapa de cómo se encuentra la ciudad cartografiada y las divisiones entre los grupos que ahora habitan Manhattan, incluyendo a la policía que aún tiene varios centros de poder de cuidado. Este mapa es el mismo que me había encontrado el día anterior de ese tal Connor, pero estaba mejor hecho y con mucha más información. Me hablaron de los 5 grupos con más poder de la isla dándome la oportunidad de copiar el mapa a este cuaderno. El 5º grupo más grande se encuentra en Upper West Side, por donde estaba mi Universidad de Columbia. Se hacen llamar como Midnight Army o la Armada de la Medianoche, se desconoce la cantidad de complejos que tienen y son un peligro latente debido a que tienen armamento pesado que recolectaron de las fuerzas especiales de la OXC.
Este grupo es el más antiguo ya que surgió al segundo día de iniciada la guerra. En cuarto lugar nos encontramos nosotros con nuestro poder mayormente dado por los territorios centrales que controlamos y la gran inteligencia militar que posee la líder Andrea. Tanta importancia tenemos en el mapa que se han tenido encontronazos con la policía y siempre hemos salido ganadores. En tercer lugar se encuentra la policía, solo que ahora bajo el nombre de Cuerpo Especial de Fuerzas Policíacas. Ellos tienen órdenes de tirar a matar en caso de no rendirnos y tienen muchísimos más recursos que todos los grupos, aunque su poder mayormente es descentralizado gracias a que se encuentran divididos por toda la isla, no poseen un líder como tal pues siguen órdenes del ejército de los Estados Unidos que no se ha metido aquí por la situación en el exterior, aparentemente, allí afuera es un verdadero infierno. En segundo lugar se encuentran los anarquistas de Nueva York, el grupo vecino de nosotros y que su poder se da en su enorme cantidad de gente, teniendo 3 complejos más que nosotros se cree que pueden llegar a ser hasta 10.000 miembros. Se sabe que su líder es un hombre autodenominado Adam el Inmortal y es un puto loco que solo busca enaltecerse como un libertador americano. La cantidad de recursos es desconocida pero cuentan con la entrada y salida del puente Keensboro que atraviesa Roosevelt Island y llega hasta Long Island. Son los más sanguinarios de todos, están enfocados al 1000% en la guerra entre grupos y anhelan obtener nuestros territorios para poder hacerle frente a la policía y a la Midnight Army. Y el grupo más poderoso y por ende el más peligroso se encuentra en el sur de Manhattan, los grupos del exterior los denominan American Ravens o los cuervos americanos, de estos no se sabe casi nada por la distancia que los separa del resto y que los grupos establecieron una línea imaginaria de aislamiento con ellos, pasa alrededor de la Greenwich Village y la Houston Street en el sur con otras 2 manzanas que no pueden ser reclamadas siendo tierras de nadie. Se sabe que la líder de los Ravens es una mujer llamada Raven, vaya ironía, y llegaron del exterior en el día 5 posterior al que llaman día 0, o día de la caída de la bomba, es considerada la persona que más sangre ha derramado en la guerra por la isla al mandar a exterminar grupos de supervivientes que se adentraban en sus territorios, o los grupos que rodeaban a su grupo antes de librar una campaña por todo el sur de la isla. Se piensa que tiene a más de 20.000 personas bajo sus fuerzas y hablan de que sus recursos armamentísticos son mucho más pesados que los nuestros por suma diferencia. Me informaron que todo el norte de Manhattan se hundió, desde Inwood hasta casi todo Harlem, ahora Central Park más lo que quedó de ambos Harlem y Morningside son considerados el nuevo norte, además al mapa que dibujé le agregaron las ubicaciones de varias colmenas de mutantes. Ya me voy a dormir, según me dijeron me debo presentar mañana temprano en el 3er piso del edificio, pues allí me van a evaluar físicamente con una clase de artes marciales, espero recordar todo lo que sabía de kickboxing. Hasta mañana. A la mañana siguiente me encontraba en el gimnasio del complejo de departamentos, era un enorme pasillo de punta a punta de este piso del edificio que se dividía por paredes sin puertas, en la zona de la izquierda estaban todas las máquinas de entrenamiento como bicicletas fijas, levantamiento de pesas, sacos de boxeo, cuerdas para saltar, levantamiento de peso en distintas máquinas de espalda, hombros y piernas. En la zona de la derecha se encontraban actividades como artes marciales mixtas, boxeo y zumba impartidos por sus respectivos instructores. Realmente me llamó la atención decir que ya había practicado kickboxing, pero no quería dar una imagen de superioridad y tal vez era una carta que no debía revelar aún. Entré a la sala de artes marciales mixtas, habían 15 personas tomando clases. Eran 6 chicas rondando sus 20s y el resto eran chicos que rondaban mi edad. Se ve que los adultos van a practicar boxeo, al parecer los niños y señores mayores van a zumba. Cuando llegué vi que eran 2 instructores, me sorprendió ver que Bonnie era uno de ellos, el otro era el mismo hombre que ayer me interrogó con el bate, se veía de unos 30 años, tenía rastas de color negro que le llegaban hasta los hombros, tez morena y bronceada, pupilas ámbar y el físico más envidiable que había visto, se notaba a leguas que podía matarte a golpes si quisiera, se presentó como Tyson. Bien, bienvenidos a la clase de artes marciales mixtas, la señorita Bonnie y yo seremos sus instructores. Sé que la mayoría de ustedes no tendrán idea de qué se hacen en estos entrenamientos a menos que hayan tenido experiencia practicando otra disciplina, si es la situación, levanten la mano. 3 del grupo levantamos la mano, era un chico de mi edad de cabello castaño de puntas blancas, ojos café oscuro, tez casi pálida y de figura esbelta junto a otro chico más pequeño que yo, como de unos 16 años, tez de herencia latina, cabello lacio negro de corte militar, ojos grises y nariz chata.
Bonnie preguntó nuestros nombres y qué disciplina habíamos practicado. El chico peliblanco contestó primero. Yo me llamo Osvaldo, tengo 20 años y practiqué Kung Fu hasta la preparatoria. Pasó a hablar el chico de corte militar. Mi nombre es Antonio, me pueden decir Antón. Tengo 16 años y practicaba Muay Thai hace 2 años. Yo fui el último. Me llamo Kai, tengo 19 años y practiqué kickboxing hasta la mitad de la preparatoria. Tyson sonrió de una manera retadora y señaló a Antonio, supongo que por su corta edad y el arte marcial era el más interesante de los 3. Bien, tú serás el primero en tener un combate conmigo, Osvaldo lo tendrá con Bonnie y el nuevo será el que cierre los combates de demostración. Bonnie protestó, quería luchar contra Antonio pues ella dijo que también practicaba Muay Thai. Tras una discusión entre profesores que parecía más entre niños que elegían sus juguetes, Bonnie ganó obligándome a luchar contra ese mastodonte de Tyson, la volteé a ver confuso y solo me sonrió confiada. Nos habían dado la vestimenta típica de Taekwondo y nos pidieron estar sin zapatos, pusieron 8 colchas en el centro de la habitación para la demostración de combate. Bonnie tenía un uniforme de color rojo con cinta negra, mientras que Tyson uno negro con una cinta rojinegra. El resto de la clase estaba sentada en posición de loto fuera de las colchas mientras nos veían. Tyson y yo nos paramos sobre las colchonetas uno lejos del otro, me sentía muy tenso, no había practicado desde hace años y me tocaba contra un hombre del tonelaje de un maldito oso. Bonnie se puso en medio de nosotros y pidió darnos un apretón de mano, no retrocedí ante el temor y nos dimos un apretón de manos fuerte para después irnos cada uno a una esquina. Decidí adoptar mi posición de kickboxing mientras él se ponía en una de guardia alta de box. Entonces inició la pelea. Tyson se lanzó en mi contra ágilmente, yo mantenía mi posición con mi pierna hábil levantada buscando cazarlo en la embestida, cuando noté que empezaba a perfilarse para darme una patada a mi pierna izquierda para tirarme, en un movimiento fugaz le acerté una patada fuerte en el costado de su brazo derecho que lo agitó, la patada que di fue rotatoria, lo que me hizo dar una vuelta en mi eje y me dio el impulso de recargarme sobre mi pierna izquierda y acertar una fuerte patada descendente en su espalda para intentar tirarlo a las colchonetas. Tyson aguantó ambos golpes y tras un segundo se repuso, salió al ataque nuevamente con la guardia alta, entonces decidí acercarme yo para ver qué intentaba. Él lanzó un frenesí de golpes rápidos hacia mí que cubría, esquivaba o desviaba con mis antebrazos, sabía que intentaría tomarme de las piernas, para tenerme contra la lona e inhabilitarme pero no se lo dejaría fácil. Después de un mal golpe diestro, esquivé su brazo moviéndome debajo de su antebrazo, haciendo un sparring de box para salir a su lado derecho, vi la abertura de su guardia y le acerté un fuerte golpe con el puño en el rostro, el golpe lo di con toda la potencia que pude y aunque me dolieron hasta el alma los nudillos, aproveché la inercia de mi cuerpo, como mi oponente se tambaleó hacia la izquierda, lo barrí con mi pierna derecha por detrás de las suyas, con mi mano izquierda lo empujé hacia su derecha para que cayera sobre colchoneta. Sin embargo, él también me barrió a media caída con una patada en el talón que me dolió como el infierno cayendo hacia atrás. Mi espalda pegó el suelo, vi cómo se levantó y con ferocidad se lanzó contra mí, su rostro estaba rojo de la zona del golpe que le di. Intenté alejarlo con patadas desde el suelo, pero su pecho soportó el castigo para hacerme una llave metiendo mis piernas entre sus brazos y torso, levantó mi cintura hacia arriba y se puso así sobre de mí empezando a soltarme golpes rápidos castigando mi torso. Yo intentaba cubrir algunos y desviar otro, mas en el suelo él era el que reinaba el combate. Llegado un instante que abrí mi guardia por el agotamiento, logró acertar un golpe en mi quijada, que levantó mi rostro y me acalambró la mandíbula, mi vista se nubló del golpe y sentí el adormecimiento por segundos, mas me obligué a reaccionar mordiendo mi lengua y le di un fuerte golpe en su rostro con mi puño izquierdo, levantando su barbilla hacia el cielo, con mi brazo derecho le logré atinar un gancho directo a mandíbula, aprovechando ese instante solté mis piernas de su agarre y empujé su cuerpo hacia atrás para que volviera a caer de espaldas. Cuando me intenté sentar para recomponerme, el mareo me cayó del cielo con tanta intensidad que sentí que me iba a vomitar o desmayar, agité mi cabeza con fuerza de un lado al otro mientras respiraba por la boca y la nariz, jalando todo el aire posible para saber que seguía consciente. Me levanté tambaleando, entonces vi a Tyson levantándose como si nada, aún teniendo un moretón inflamado en su barbilla, donde le atiné el primer golpe acompañado de zonas del rostro que se enrojecieron.
Él al verme mareado decidió simplemente acercarse caminando con normalidad, pensé que me iba a dejar ir, sin embargo, se aprovechó de mi debilidad y me acertó un puñetazo en el vientre que me sacó saliva y el aire para después tomarme como si fuera lucha libre con solo su brazo izquierdo, levantarme y tirarme contra las colchonetas boca abajo. El golpe de mi cabeza en las colchonetas me hizo perder la consciencia por unos segundos hasta que sentí que me hacía una llave a las piernas. Empecé a sentir cómo me acalambra los músculos, que sentía al borde de explotar, entonces empecé a golpear la colchoneta para rendirme. Con el tercer golpe, Tyson se detuvo, me soltó y se dio la vuelta viéndome, mientras yo me intentaba levantar sin éxito, tenía 4 años que no practicaba y estaba evidentemente oxidado. Sin embargo, Tyson me veía con una sonrisa de emoción y veía sus ojos arder apasionados, me ofreció su mano para levantarme mientras se dirigía a mí. Definitivamente me sorprendiste de muy buena manera, no esperaba que tuvieras una fuerza tan brutal. Se nota que tienes mucha experiencia y reacción rápida, pero se nota la falta de ejercicio en tu cansancio notable cuando apenas iba comenzando, peleaste excelente, te felicito. Eso me sacó una sonrisa, tomé su mano y me ayudó a levantarme, la clase entera aplaudió incluyendo a Bobby que se veía enormemente contenta. Me senté nuevamente en el suelo, al ver a mis lados tenía a un señor de unos 31 años a mi lado, barba tupida, cuerpo fortachón pero descuidado quien me empezó a felicitar como si de orgullo de hermano mayor se tratase, me dijo que su nombre era Albert. Respondí con el mío y me dio un apretón de manos. Albert dijo que estaba sorprendido del combate porque para ellos fue muy rápido y repleto de golpes brutales, que hasta los de la clase de boxeo vinieron a ver qué sucedía. Le comenté que hace años era muchísimo mejor, pero estaba feliz con lo que hice hoy. La plática se hizo más amena al distraernos entre temas de conversación, me contó que tenía una pequeña de nombre Amanda quien solía jugar con Fern, dijo que en la comida podríamos juntarnos para presentarla conmigo a lo que acepté. Pasado el combate de Oswaldo y de Antonio, Bonnie me dejó sorprendido al ver que de solo una llave los logró tumbar, esquivando de manera grácil sus intentos de patadas o golpes. La clase terminó por las 10 de la mañana. Tras los combates llevamos a cabo estiramientos, Tyson nos explicó los fundamentos de las artes marciales mixtas y nos ayudó a aprender cómo golpear para los novatos. Para Oswaldo, Antonio y para mí se impartió una clase de manejo de las llaves y cómo zafarse de ellas. Regresé a la habitación para darme un baño, me puse mi conjunto y de ropa para salir a desayunar al comedor con los demás. Allí encontré una mesa donde estaban Oswaldo, Antonio, Bonnie, Fern, Albert y su hija, me senté junto a ellos por invitación del mismo Albert. El grupo hablaba cómodamente de banalidades como el color de la nueva pintura en las paredes, otras personas del grupo que desconocía, quienes eran atractivos y más rumores a los que no le di importancia. Únicamente me dediqué a escuchar más que a hablar, si bien contestaba o llegaba a sacar los temas de conversación, no me sentía en confianza aún para hablar con ellos. El desayuno fue estilo francés por no decir que precario, pues eran 2 baguettes por persona con tocino de guarnición y café o leche al gusto. Dieron las 11 de la mañana mientras el grupo seguía charlando. Albert dejó que Fern y Amanda jugaran con carritos detrás de nuestra mesa mientras nos íbamos pasando preguntas de yo nunca. Habló Oswaldo. A ver, Kai, yo nunca me besé con la novia de mi mejor amigo. Ja. No te salió, ni siquiera he dado mi primer beso. Dije entre risas. Todos me vieron desconcertados, a lo que yo inocentemente pregunté qué sucedía. Bonnie respondió. Se nos hace raro que no hayas dado tu primer beso. Digo, estás carita, tienes piercings, practicabas deporte y tienes buena figura. Eres buen partido. A lo que Antonio se unió a su punto. Sí, hermano, no lo entiendo. ¿Acaso estás en un pacto de castidad labial o qué? Albert soltó una fuerte carcajada mientras se tomaba el estómago, eso me contagió a la mesa de risa por un rato. Les respondí mientras terminaba de tomar mi café. Realmente no me interesé mucho de ese tipo de cosas, solía estar enamorado de mi mejor amiga, pero empezó una relación con uno de mis mejores amigos, así que nunca intenté nada. Fuera de ella no he sentido atracción por nadie más, y yo como suelo ser el chico de gustos desfasados a la actualidad, nunca fui popular entre las chicas, normalmente al empezar a ver que no estaba subido en las modas del momento, no me daban mucha bola. Albert respondió a mi comentario tomándome suavemente del hombro, seguía sintiendo como si me viera como su hermano menor. Yo era fan de una vieja serie de películas con monjes espaciales con poderes mágicos, y aquí me ves con una hija.
Volteó a ver a su pequeña Amanda que jugaba felizmente con Fern. Pero te entiendo, estás esperando que llegue la indicada que no tenga problema con tus gustos, el destino suele acomodar las cosas. Oswaldo continuó la reflexión mientras fumaba un cigarro. Entiendo que estés enamorado de esa chica, me imagino que llevas años viéndola y sintiendo cosas por ella. Pero viejo, ábrete a nuevas experiencias con las mujeres, no es necesario vivir atado a una sola mujer toda tu vida. Le dio una fuerte calada a su cigarrillo y empezó a reír. Recuerda lo que dicen, ante la duda la más. Bonnie le dio un zape mientras en su frente se marcaba una vena del enfado por ese último comentario y solo observó su cigarro ahora en el suelo con tristeza. Lo que quiso decir es que dejes ir y abras tu corazón a encontrar a alguien más. No seas un completo animal con un ganado de chicas que buscan algo que no estás dispuesto a darles, pero tampoco vivas traumado con una sola mujer. Lo sé, el problema no es seguir enamorado de Stephanie ni querer tener un harem, ya no soy un adolescente. Más bien nunca he encontrado una chica que sea de mi gusto total, supongo que nunca se ha dado la atracción con otra exceptuando a ella. Antón volvió a hablar. Te podemos ayudar si quieres. Conozco varias chicas solteras. Volteó a ver a Bobby, quien se puso roja de vergüenza. Albert los interrumpió. No te lo recomiendo en estos momentos, Kai, estamos en medio de una guerra. Sé paciente, ya llegará la ideal, solo necesitas dejar ir personas de tu vida. Me quedé pensativo viendo el fondo de la taza, supongo que tenían razón. Solo dije que sí y cambiamos de tema, aunque en algún punto tenía sentido, me daba terror dejar ir a Stephanie o en general, a mis amigos, como te separas de muchos años de experiencias, cariño y más aún, un fuerte amor. El resto del día y el siguiente pasaron con tranquilidad. En las mañanas nos dedicamos a hacer entrenamiento físico y en las tardes estaba a libre elección volver a los entrenamientos u ocuparte de algo más. Aún se tenían los suficientes suministros como para darnos el lujo de encerrarnos en el complejo un mes entero y comer 3 veces al día perfectamente. Las tardes eran utilizadas para entrenamientos en conjunto fuera de los complejos que impartían Feiyu y Oliva, ambos nos enseñaban supervivencia, cómo hacer fogatas, seguir rastros, aprender a ver cosas específicas de los sitios que determinan si hubo paso humano reciente o no, más que nada aprendí mucho de los come carne y la gente de rapiña. Los come carne viven en sus colmenas en los edificios enormes con huecos, solo salen en horarios de 5 a 9 de la mañana a cazar, y en la tarde-noche vuelven a salir a patrullar y en misiones de recolección de cosas que se llevan a sus madrigueras. Al parecer el calor de las tardes los molesta de sobremanera. No tienen parejas, siempre van en grupos de 4 y tienen muchísima fuerza física y capacidad olfativa, suelen alejarse de los sitios rociados con químicos desinfectantes o con rastros de humo. La gente de rapiña pasa fuera de las madrigueras todo el día, ellos se encargan de ser los patrulleros de los alrededores de las colmenas y sus protectores, se encargan de devorar todo desperdicio citadino que encuentran y pueden separarse hasta 9 o 10 manzanas de sus madrigueras, son de los que más cuesta escapar debido a su plan corporal que les da una agilidad superhumana y enorme capacidad olfativa, acompañada de su cuerpo de animal que aunque es similar al de los perros, posee la agilidad de un mono araña usando sus colas para balancearse por esas telarañas extrañas y los cables que sigan en pie sobre los postes, pero se pueden ahuyentar con fuego y desinfectantes o mostrando resistencia a sus ataques. Esa es la principal diferencia con los come carne. La gente de rapiña te puede tener miedo si resistes sus ataques sin rendirte, un come carne no, siente un instinto insaciable de muerte que los ciega a saber cuándo retirarse de una contienda. También aprendimos a cómo levantar casas de campaña, elegir el sitio donde establecer una base de manera segura con un método de 3 pasos: observación, radio de peligro y puntos ciegos. Aprendí mucho acerca de lo que es el liderazgo, mostrar confianza y convicción, enseñar de manera firme pero no molesta, ser comprensivo pero saber destacar los errores sin ser hiriente. De mi parte este día y medio que pasé lo utilicé para convivir con la gente que ya había conocido, hice una muy buena relación con Albert y Amanda, él me protege mucho y Amanda me ve como un hermano mayor que juega con ella.
En los tiempos libres Albert se dedica a darme muchísimos consejos de madurez acerca del tema de las relaciones sentimentales, de lo que es ser padre, de lo que es amar y perder un amor, cómo tratar bien a una mujer sin ilusionarlas o jugar con ellas, etc. Supongo que al verme tan verde en ese sentido quiere ayudarme a saber lo que está bien de lo que está mal, pero sobre todo, me quedo con la enseñanza que dice, no es lo que pienses en tu interior, es lo que demuestras en tu exterior lo que cuenta. Oswaldo, Antonio y yo empezamos a hacer ejercicio juntos, nos ponemos retos estúpidos de lagartijas, abdominales, dominadas, pesas, correr alrededor de la manzana, también cuando salíamos a las prácticas de supervivencia hacíamos carretitas de quién podía hacerlo mejor y más rápido. Bonnie, Fern y yo nos dedicamos a leer juntos en las noches después del toque de queda. Ella tenía una colección de libros que incluye El Señor de los Anillos y El Hobbit que empezamos a leer juntos. Me encanta pasar tiempo con ellos y la verdad, creo que empiezo a tener una conexión profunda con Bonnie. Es una chica muy linda y cariñosa además de increíblemente responsable con su hermanito. Fern es un niño con hiperactividad y una agilidad mental terrorífica, es capaz de contarme películas enteras a un nivel de detalle alucinante, además de que es muy cariñoso por su hermana. Bonnie me contó acerca de los padres de ambos, murieron protegiéndolos hasta llegar a los complejos de Bluebeard. Fue un evento traumático para ambos, al punto que ya varias veces me ha despertado el llanto de Fern en la noche. Los he intentado apoyar en lo más posible, facilitando sus vidas trayendo comida y alegría a su departamento al punto de actuar como otro niño para jugar con Fern. Domingo 20 de febrero del 2033. Son las 6 de la mañana, me desperté temprano para ver el amanecer. Bonnie y Fern duermen abrazados a un lado de mi colchón. Estos días han sido increíbles. Mi bitácora, no creí que la sociedad pudiera seguir viviendo de una manera tan tranquila y unida aún en guerra. Agradezco enormemente el día que Feiyu y Oliva me encontraron y me unieron al grupo. Me siento parte de esta sociedad en muy poco tiempo, y eso me da muchísima felicidad. Hoy Oliva nos dijo que lo más posible es que saliéramos de misión. Al parecer los anarquistas han empezado a querer expandirse hacia el sur, cosa que no nos conviene debido a que de allí sacamos muchos recursos. Lo más probable es que hoy tenga mi primer enfrentamiento con otros humanos. Deséame suerte. Ya daban las 12 del día cuando dieron un toque de alarma. Los niños, los adultos mayores y las matriarcas del grupo se encerraron en el interior protegidos por algunos de los soldados del grupo, en lo que salían Oliva y Feiyu. Portamos uniformes de milicia pesados, cada uno de nosotros lleva chalecos antibalas negros con pantalones pesados de policía pegados a los tobillos con agujetas, llevamos botas altas hasta la mitad de la tibia y encima camperas pesadas negras con nuestras mochilas de equipo. Los ejercicios fueron correr, hacer lagartijas, sentadillas, abdominales, saltos y repaso verbal estilo examen de las lecciones de supervivencia para saber que estamos preparados para lo que viene. Llegado el mediodía, Oliva se paró sobre una tarima de madera frente a la multitud revuelta. Él iba vestido igual que nosotros, todos portábamos nuestros lazos azules en las muñecas y él llevaba una bandana blanca en la cabeza, portaba una lista en su mano derecha que leía atentamente hacia nosotros en tono militar de comando. Todos escuchen. Ayer recibimos noticias desde diferentes flancos, Midtown, Chelsea, Turtle Bay y Central Park, de movilización de nuestros grupos enemigos en masa. Al parecer, empezarán los movimientos armados pesados que habíamos estado estipulando sucederían en el momento en que los American Ravens empezarán con sus acercamientos a los territorios de la línea desmilitarizada. Así que se formarán 4 divisiones subdivididas en pelotones que se encargarán de monitorear cada flanco de posible amenaza. De Midtown recibimos informes de los guardias de esas zonas de avistamientos de la Midnight Army empezando a marcar territorios con conos anaranjados. Al parecer quieren tomar todo West Side de Manhattan. De Chelsea y Central Park, movimientos del Cuerpo de Fuerzas Especiales Policiales que están volviendo a tomar fuerza desde la última pelea que se tuvo por el control del puente de Kensboro, principal acceso de la isla Roosevelt y conexión con Brooklyn. Si logramos que el puente no sea tomado por los agentes, lograremos aislarlos y avanzar por Manhattan debilitándolos. Y de Turtle Bay, los anarquistas han empezado a moverse en vehículos pesados antimotines. Todos sabemos por qué sucede esto,
Sabemos que la única manera de derrotar a los Ravens es controlando el resto de Manhattan y con todo el arsenal y suministros que se puedan. Ellos no han tenido guerras grandes como nosotros, han guardado recursos y saben que nos podrían aplastar a los 4 grupos fácilmente por separado y en conjunto. Debemos alzar el vuelo hacia el crepúsculo, hermanos y hermanas. La parvada no caerá ante los zorros anarquistas, los osos policíacos y los búhos de la medianoche. ¿O acaso nadie está conmigo? Todos respondimos en júbilo coreando su nombre. Estábamos dispuestos a morir para lograr asegurar un futuro a este grupo. Estamos dispuestos a avanzar sobre nuestros enemigos. O eso creo que pensaban los demás. Yo no estaba seguro, aún tenía que buscar a mis amigos y a mis padres, a la hija de Williamson y Margaret. No dejaré que me maten sin lograr ponerlos a salvo a ellos. Aunque notaba algo raro, Oliva y Feiyu no tenían la misma mirada que antes, tenían una mirada seria pero que reflejaba algo que solo me hacía palpitar fuerte el corazón. Ellos tenían miedo. Salimos del complejo 3 a las 7 de la noche, estaba en la división que se movilizaba a la frontera con los anarquistas en la calle Lexington. Mi escuadrón se separó del pelotón al que pertenecíamos. Estábamos conformados por un hombre maduro de 40 y pico años, cabello corto, rasurado y que decía haber pertenecido al ejército de Estados Unidos hace no mucho tiempo. Su nombre era Roger. También me tocó junto a Bonnie y también Antonio. Los 3 éramos comandados por Roger, quien nos hizo poner un puesto de vigilancia en el techo de una torre departamental y empezamos a fijar ametralladoras al voladero del edificio. Las ametralladoras se llamaban G-Killer Machine Gun y son de hace no muchos años. El ejército de Estados Unidos las vendía a centenares en las guerras de África y en una guerra de Medio Oriente hace ya bastantes años. Eran ametralladoras que se podían usar fijas e individuales con cartuchos enormes de balas. También tenían mirillas de detección de calor. Pusimos 3 acomodadas en cada punto estratégico, 2 viendo hacia la calle Lexington y otra atrás de nosotros cubriendo el flanco. Yo estaba encargado de la del flanco trasero. Roger estaba comunicándose por radio con otros escuadrones cercanos pertenecientes a otros complejos. En el edificio de la siguiente manzana había otro escuadrón del complejo 2 y enfrente de nosotros estaba un escuadrón del complejo 4, todos vestidos de negro. Solo empezamos a vigilar con nerviosismo la frontera caliente con los anarquistas. Pasó aproximadamente una hora cuando nuestro líder de pelotón nos empezó a hablar por nuestros comunicadores en los oídos a través de su radio. Él se encontraba en el piso bajo con un francotirador capaz de explotar blindaje de tanques. Chicos, al parecer están teniendo enfrentamientos ya en Midtown y Chelsea. No dudo que sea un ataque coordinado de todas las facciones en contra nuestra o el inicio de una guerra de desgaste donde únicamente gana la mejor. Sea como sea, necesito que no dejen de vigilar hasta la más mínima esquina. Estaba muy tenso, mis manos sudaban y mis piernas temblaban a causa del nerviosismo y el aire frío de la noche en Nueva York. Aunque la bomba alteró el clima de la ciudad a uno caliente y seco, el frío en la noche no desapareció. Cada tanto movíamos de posición el arma buscando huellas de calor no identificadas. Esto me estaba matando de tensión. Escuché parvadas de pájaros como migrando. El cielo empezó a verse cubierto por una enorme parvadas que se movía torpemente en todas direcciones y después se volvían a formar en círculos. Nos tapaban la visión de la luna enorme que pintaba de un blanco y tenue azul las zonas visibles de la ciudad. Desde aquí se podría tomar una foto de postal, una ciudad apocalíptica que estaba siendo retomada, pero ¿por quién? ¿De qué lado estoy? ¿Por qué hay tantos cuervos en el cielo? ¿Soy bueno o soy malo? ¿Tomé el bando correcto o todo era una trampa? Solo lo sabría si algo malo llegara a suceder, porque si algo bueno sucedía, entonces estaba del lado de los buenos. Pasaron los minutos congelados en el ambiente. Antonio ya estaba desesperado, escuchaba cómo movía su arma violentamente de un lado a otro. Bonnie rezaba en voz baja. Ese hombre, Roger, no se había comunicado con nosotros y los demás escuadrones instalaron grandes luces reflectoras que apuntaron a nuestra calle iluminándola para aumentar la visibilidad. Pero, eso fue lo peor que pudieron hacer. Al momento de todos los focos estar encendidos, empezamos a escuchar gente marchando en montones, gritando algo en latín. Sordidum ostibus a forma de cántico, y de momento, un micrófono a todo volumen pareció romper con el ruido de las marchas. Una voz de un hombre, quien entre risas y música rock de fondo, empezó a gritar que no debíamos haber activado la alarma de guerra hace días, y que solo era la perdición de nuestro grupo. ¿Cómo? ¿Nosotros éramos los que estábamos atacando en vez de ellos a nosotros?
y esos cuervos empezaron a caer hacia nosotros, empezaron a golpearnos con fuerza y picarnos, uno tiró mi rifle por el voladero y entre el sonido de las alas agitadas, risas y esa música rock, escuché en conjunto sonidos de disparos de cohetes, y varias explosiones. Escuché una voz en esos altavoces que retumbó en los alrededores, lo último antes del desastre que me iba a atormentar de ahora en adelante. Me devolverán todo lo que era mío, pagarán su traición, y vas a pagar, Andrea. Fin del capítulo.